La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar recorriendo nada menos que el Corpus Hermeticum, un texto sumamente interesante de la sabiduría greco-egipcia. Nos estamos basando para esta saga en el libro fantástico de Javier Alvarado Planas, llamado Historia de los métodos de meditación no dual, y que en cada capítulo va tratando una cultura diferente, una tradición diferente, en este caso la sabiduría greco-egipcia. Estamos usando como base, como estructura, sus citas al Corpus Hermeticum, más que nada como para tener un orden y desde ahí ir desarrollando como siempre hacemos en este programa. Me he puesto en contacto hace poco con Javier Alvarado, una persona muy muy amable. Es un catedrático de la UNED, de la Universidad Española de Educación a Distancia, y bueno, muy especializado en su tema y muy certero a la hora de escribir un libro de esta magnitud de profundidad y con una sencillez muy 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 grande, que se agradece porque a veces uno, cuando aborda un libro de gran profundidad, teme que esos autores que se la pasan haciendo citas al pie de página y referencia a otros autores antiguos y modernos, más que nada para mostrar que saben mucho, y lo único que hacen es generar una obra que resulta de muy difícil lectura, muy incómoda, que no es el caso de esta, que bueno, la recomiendo 100%. Vamos a nuestro Corpus Hermeticum. Estamos hablando en este caso acerca del uno. Acuérdese que en el Corpus Hermeticum, como es contemporáneo del movimiento neoplatónico, tiene mucho esto de referirse a la divinidad que está más allá de toda forma, como lo uno o el bien, ¿no? Son dos nombres. No el bien en el sentido del bien moral, no el uno en el sentido del uno opuesto al dos, sino queriendo ponerle un nombre a algo que está más allá de toda concepción. Es lo que los hindúes llamaban Brahman. El Brahman es aquello, significa lo infinito, que está más allá de las palabras. El uno conoce sin su mente racional. Usted me dirá, bueno, ¿cómo puede una persona conocer sin su mente racional? Si yo pienso 2 más 2, 4, si yo miro un coche y sé que es un coche, estoy usando mi mente racional. ¿Puede haber un conocimiento que no dependa
de las palabras. Entonces aquí en el Corpus Hermeticum vamos a ir al capítulo o al tratado número 6, versos 5 y 6. Vamos a ver, versos 5 y 6. Aquí dice, si puedes concebir a Dios, también concebirás lo bello y lo bueno, lo soberanamente luminoso, lo soberanamente iluminado por Dios, pues aquella belleza es incomparable y aquel bien es inimitable, al igual que el propio Dios. De ahí que la idea que te hagas de Dios también te la habrás de hacer de lo bello y de lo bueno, pues en tanto son inseparables de Dios, son cosas incomunicables a los vivientes, que solo pertenecen a Dios. Fíjese que hay cosas como lo bello que es difícil de definir, porque uno dice, bueno, esta persona es bella, este amanecer es bello. Bueno, ¿bello para quién? Para mí, para el otro no es bello. Para el otro, de hecho, puede ser feo, desagradable. Entonces, el concepto de belleza, ¿cómo es que llegamos a concebir algo como bello, ¿no? Como hermoso? Y uno dirá, bueno, es cultural. Bueno, pero ¿cómo nuestra cultura construye la idea de belleza? ¿En qué la basa? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa inclinación a buscar lo bello? Porque lo bello es armonioso, porque nos hace pensar en algo que está en paz y todos anhelamos esa paz. Entonces está diciendo que en todo lo que concebimos como bello, como bien, como lo bueno, pero no lo bueno moral, sino lo bueno en el sentido de lo que realmente es correcto, es armonioso, es equilibrado, ahí hay un toque, un dejo de esa divinidad. Dice que son cosas incomunicables a los vivientes, o sea, ese bien supremo, esa armonía perfecta, esa trascendencia no puede ser comunicada, la podés ver reflejada en las bellezas humanas. Cuando vas a la búsqueda de Dios, dice también vas a la búsqueda de lo bello, pues no hay más que un camino que lleve desde aquí hacia lo bello. La piedad, la eusebeia que habíamos hablado, acompañada de conocimiento. Es decir, propone que si uno aquí, en lo cotidiano, busca lo bello y lo bueno, ya está conectándose con aquello. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Un cuadro bello me va a llevar a Dios? Bueno, el concepto de lo bueno, lo bello, ¿no? Tiene que ver con, como dicen los hindúes, Satyam Shivam Sundaram, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Es decir, siempre que una persona, no sé, así sea que esté apuñalando a otra, está buscando el bien. Es decir, si la apuñala es porque está intentando, no sé, deshacerse de una fea sensación que tiene a través de apuñalar a otro. Por lo tanto, podríamos decir, está buscando el bien. No el bien moral, acuérdese, no el bien de que legalmente eso está bien o está mal. No, no, no. En el sentido de el bien como el reposo, como la satisfacción, como el equilibrio, como el bienestar. Me siento bien dándote un puñetazo, ¿vale? Estoy buscando el bien. Hice el genocidio judío por el bien, obviamente. Hitler o el nazismo aniquiló judíos por el bien, o sea, buscando un estado de satisfacción, ya sea el estado de somos los mejores, el estado de ahora somos los que tenemos que ser, lo que fuera. Siempre el ser humano está buscando el bien, eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, en esa búsqueda de bien hay un toque, una especie de melancolía de aquello. Entonces, en la mujer que amás, en el coche que anhelás, en el viaje que buscás, en el trabajo que quisieras o que tenés, en todo eso hay un toque de aquello. Entonces, es como decir, si aquello es incomunicable, porque es una belleza trascendente por completo, un bien que no se puede concebir, por lo menos en lo que sí se puede concebir, hay un toquecito de eso, hay una conexión. En el 6 dice, de aquí que quienes no tienen el conocimiento y no han seguido el camino de la piedad, acuérdense los dos puntos, ponerle el corazón, tener piedad, eusebeia, compasión, karuna, y también por otro lado conocimiento, gnosis, porque uno puede tener mucho corazón y muchas ganas, pero si no sabe para dónde ir, uno puede tener todo el corazón para ir, no sé, ayudar a los que son
damnificados de una inundación, pero no sabe dónde queda el sitio. Y bueno, si no sabe, no puede ir. Esto es igual, hace falta el conocimiento, hace falta que alguien nos cuente de estas cosas. Dice, los que no tienen el conocimiento y no han seguido el camino de la piedad, tengan la audacia de decir que es bello y bueno el hombre que jamás ha visto ni en sueños lo que de bueno pueda existir. Dice, de ahí que quienes no tienen el conocimiento y no han seguido el camino de la piedad, tengan, o sea que se equivocan. Está diciendo que los que no tienen piedad ni conocimiento meten la pata y dicen que es bello y bueno el hombre que jamás ha visto ni en sueños lo que de bueno pueda existir, sino que siempre fue presa de toda especie de males, que ha llegado a tomar lo malo por bueno, haciendo uso del mal sin saciarse jamás. Lo que está diciendo es que si bien yo, matando judíos, apuñalando a una persona, haciendo daño al prójimo, estoy buscando el bien, si yo me quedo con ese bien y a eso lo llamo bien, me quedé corto, metí la pata, porque me faltó conocimiento, o sea, nadie me explicó nada más, y por otro lado no tengo corazón. Y el corazón surge cuando uno empieza a ver al otro como un hermano, cuando hay un sentido de unidad, de inclusión. Entonces, cuando eso sí está, entonces este bien de aquí empieza a refinarse por un lado, ya no ando matando gente porque sí, y por otro lado, pequeños bienes que voy encontrando aquí, cosas que me agradan y me gustan, aunque siempre cause algún tipo de daño, porque claro, aún no haciendo nada yo puedo causar un daño, que es el daño de que alguien me dice, sí, no me llamaste. O sea, yo estaba en otra cosa, distraído, haciendo mis cosas. Ah, no me llamaste, hace mucho que no me llamas. Bueno, se puede ofender una persona sin que yo le haya hecho nada. Básicamente se ofende porque no hice, no porque yo le haya hecho algo. Así que dañar al prójimo es algo habitual, continuo, que no puede evitarse. Hasta un Buda, un Cristo, siempre van a dañar a otro. El tema es no creer que el bien o lo bueno o lo bello está solamente en dañar al otro, sino que puede estar en muchas cosas, pero es un reflejo del gran bien. En el capítulo 2, verso 1, tenemos que todo móvil, dice Hermes, Asclepios, le habla a Asclepios, ¿no es movido por alguna cosa y en alguna cosa y por alguna cosa? Ciertamente, le dice Asclepios. ¿Y no es de necesidad que el lugar del movimiento sea más grande que el móvil? Y Asclepios responde, es de necesidad. Esto, fíjese que se parece mucho a los diálogos platónicos. Hermes dice, ¿y no te parece que el motor es más grande, es más fuerte que el móvil? O sea, que es más fuerte la cosa que mueve que lo movido. Asclepio le responde, claro, en efecto, así me lo parece. Y Hermes le vuelve a decir, ¿y que el lugar del movimiento ha de ser necesariamente de una naturaleza opuesta a la del móvil? Sí, sin duda, dice Asclepios. Entonces, fíjese cómo está haciendo una diferencia entre aquello y esto, ¿no? Como que esto siempre es de una dimensión más pequeña. O sea que aunque usted encuentre la belleza de la Mona Lisa, de la Gioconda, en un cuadro, bueno, esa belleza va a ser el reflejo de una belleza más grande. Si usted no tiene el conocimiento ni el corazón, va a creer que la belleza está en la Mona Lisa, en la Gioconda. Pero si usted tiene una dimensión más profunda, se da cuenta que usted ve esa belleza porque está teniendo una melancolía de la gran belleza. En el tratado número 9 del Corpus Hermeticum, verso 9 también, 9.9, vamos a ver, ahí estamos en el 11, 10, 9, acá, 9.9. En cuanto a Dios, no está desprovisto de sensación y de intelección, como algunos pensarán. Fíjese, lo que está diciendo es que Dios, o lo trascendente, también piensa. Vamos a ver cómo lo plantea. Blasfemando, dice los que no entienden esto, en un exceso de reverencia. Como diciendo, esos quieren hablar de Dios como que es tan trascendente y le tienen tanto respeto que jamás le atribuirían el pensar porque es muy humano. Pues todos los seres que existen, Asclepios, le dice, son en Dios y están producidos por Dios y dependen de lo alto. Ya ejerzan su actividad por medio de los cuerpos, ya sean movidos por una sustancia psíquica, ya sean vivificados por medio de un soplo, o ya reciban en sí todo lo que está muerto.
es razonable que esto sea así. Y digo más, Dios no los contiene, sino que a decir verdad, Él es todos los seres. Es decir, no es que Dios es una cosa que está ahí afuera y que los seres están como envueltos por el abrazo de Dios, que son otras cosas que los recoge, como quien recoge flores o frutas entre los brazos. No, no, no. Lo que está diciendo es que Dios es todas las cosas, ¿no? Como podríamos decir que un pintor es todos sus cuadros, porque todos sus cuadros son el pintor, nos hablan del pintor. Yo miro el cuadro y conozco al pintor. Entonces, dice, Él es todos los seres, no los añade a sí mismo desde fuera. Dios no es un Dios que adopta cosas. Usted no es algo que un día Dios dijo, ¿qué tal? Podría sumar a Juancito. No, no, no. Dios es Juancito. En esto consiste, dice, es Él quien los da de sí mismo y los produce. En esto consiste la sensación y la intelección de Dios, mover siempre todos los seres. O sea que la sensación de Dios y la intelección es la capacidad de, así como usted en pequeñito o yo pensamos o sentimos una dureza, una frialdad, un sonido, un color, y a su vez pensamos cosas. Bueno, de la misma manera, en un nivel súper sutil, Dios. Porque no es diferente de nosotros, eso es lo que quiere decir. Ese Dios no está ajeno, no hay un salto cuántico, una brecha insalvable, un abismo. Ya dijimos, hay un demiurgo en el medio. Es decir, uno es participante de esa trascendencia. No puede haber una brecha, de lo contrario no habría conexión entre ambos. Y jamás llegará el tiempo en que nada de cuanto existe sea abandonado. En efecto, cuando digo de cuanto existe, quiero decir de Dios. Toda vez que Dios contiene en sí mismo todo cuanto existe, nada está fuera de Él y Él no está fuera de nada. O sea que lo que está diciendo es que todo lo que existe, existe por siempre. Porque es como si yo dijera el átomo que compone mi cuerpo, por ejemplo, uno de los átomos que compone mi hígado, es tan antiguo como el universo. Proviene del Big Bang, supongamos, ¿no? Se creó en ese momento la materia y viene dando vueltas hace billones y billones y billones de años. Y hoy es mi hígado, mañana formará parte de otra cosa. Pero yo podría decir que soy tan anciano como el universo. Es decir, no soy nada nuevo. Yo soy el universo. Entonces, este mismo átomo que conforma este hígado es eterno, es el mismo, ¿no? Usted dirá, bueno, el átomo pudo haberse disgregado y hecho materia, qué sé yo, oscura, bueno, sí, pero se transformó en otra cosa. Es decir, es la misma energía. No hablemos de átomos, hablemos de energía, entonces. Es la misma que da vueltas. Hay una ley, creo que de la física o de la termodinámica, que dice que la sumatoria de las fuerzas en un sistema cerrado se mantiene constante. Esto quiere decir que si yo tengo una caja y dentro de la caja tengo 5 piedritas y un poco de agua, y yo la tengo herméticamente cerrada y nada de eso se escapa, yo puedo calentar y el agua se convierte en vapor y la piedrita se puede, no sé, hasta disolver si la caliento mucho. Pero si toda la energía, si yo sumo la piedra más el agua, más el aire que hay ahí dentro, y como resultado me da 10, yo disuelva la piedra, convierta en vapor el agua o lo que fuera, siempre va a seguir sumando 10, la cantidad de energía de ese sistema. Entonces esto pasa con Dios y las criaturas también. Siempre todo lo que existe existirá por siempre, variando de 1000 formas, pero siempre es lo mismo. En el tratado número 5 ahora, verso 9, vamos a ir al 5, verso 9, acá tenemos, incluso si me obligas a ello, voy a decirte algo todavía más osado, le dice Hermes. Te diré que su esencia, la de Dios, es la de alumbrar y producir todas las cosas, y del mismo modo que sin producir nada puede venir al ser, asimismo Dios no puede existir eternamente sin crear. Es decir, está diciendo, por empezar, que Dios no se agota en las criaturas, ¿no? Dice, su esencia es la de alumbrar y producir todas las cosas, y del mismo modo que sin productor nada puede venir al ser,
Asimismo, Dios no puede existir sin crear. Dios se manifiesta. La vida es movimiento, está diciendo, como Heráclito, cuando decía que el arjé de todas las cosas es el fuego. Toda esa interacción yin-yang, Shiva-Shakti, Radha-Krishna, Cristo y María Magdalena, Dios y Satán, es decir, esas polaridades o Dios, Yahvé y Sofía, eternamente está moviéndose. La vida es movimiento. Dice, no puede existir Dios sin crear, siempre. Todas las cosas, en el cielo, en el aire, sobre la tierra, en el abismo, en todas las regiones del universo, en todo el todo. O sea, en todo con minúscula, el todo con mayúscula, en el ser y en la nada. En todo el mundo no existe nada que no sea Él mismo. Él es al mismo tiempo las cosas que son y las que no son, ¿no? Pues las cosas que son, Él las ha creado, las ha hecho aparecer. Y las cosas que no son, las contiene en sí mismo. Es decir, ¿qué es una cosa que no es? Es una cosa que no está manifestada, no se le aparece, ¿no? Es un pensamiento que no tuvo todavía, es una mesa que no se construyó, es un cuadro que no se pintó. Eso es un no ser. Es algo que está potencial, latente, ¿no? Que puede llegar a ser, pero todavía no se ha manifestado, no se apareció. Bueno, eso lo contiene dentro de sí. Es decir, aún la idea que a usted no se le ocurrió ya existe. Existe, pero no aparente, no como un ser, no está ahí. Todavía no está, pero existe. Es esta idea de, que hablaba también Platón, de la anamnesis, del recordar, que todo aprender es recordar. Esta es la idea contraria a los estoicos, que piensan o pensaban, que es la idea de la ciencia actual, que todo se aprende de fuera. Todo viene de fuera y yo lo aprendo como si lo cogiese con la mano, lo aprehendo, ¿no? Y lo traigo. No estaba y ahora está. Bueno, la idea neoplatónica, la idea del corpus hermeticum también, la idea junguiana, es que ya existe en un nivel no manifestado, más sutil, que Jung llamaba el inconsciente colectivo, Platón le llamaba el mundo de las formas, los neoplatónicos le llaman el nous. Bueno, ya existe ahí, simplemente en algún momento se manifiesta. Entonces, estamos en el 5.9, vamos a ver ahora el 5.11, dice, ¿cuándo te cantaré yo? Dice Hermes, pues no puedo concebir estación o tiempo que te conciernan. Le habla a Dios. ¿Y por qué te cantaré yo? ¿Por las cosas que has creado o por las que no has creado? ¿Por aquellas que has hecho aparecer o por aquellas que has mantenido ocultas? ¿Y cómo te cantaré? ¿Como si me pertenecieras a mí mismo? ¿Como si tuvieras alguna cosa propia? ¿Como si fuera yo distinto de ti? Pues tú eres todo lo que yo soy. Tú eres todo lo que hago. Tú eres todo lo que digo. Tú eres todo. Y no existe otra cosa sino tú. Incluso eres lo que no existe. Tú eres todo lo que ha venido al ser, o sea, todo lo que se me aparece, y todo lo que no ha venido al ser todavía. Tú eres pensado en tanto que pensador, Padre en tanto que formador del mundo, Dios en tanto que energía en acto, bueno en tanto que creador de todas las cosas. Con estas metáforas y juegos simbólicos, lo que está diciendo es que todo lo que vemos aquí no está despegado de aquello. Aquello que hablábamos de trascendente, misterioso, sin forma, tiene su expresión aquí, porque qué cosa que vemos aquí va a no ser aquella otra cosa, que lo incluye todo. Todo es. Entonces, esa es la idea del Tantra. El Tantra dice, lo que está aquí, está allí. Si no está aquí, no está allí. Es decir, cualquier cosa que yo vea, haga, pruebe, mire, todo eso tiene por fuerza que ser aquello. Entonces, eso ergo, por lo tanto, yo puedo usar cualquier cosa de la vida cotidiana como un puente para poder participar de aquello. Entonces, imagínense, da lo mismo, supongamos que yo quiero subir al cielo, a las nubes, ¿no? Da lo mismo que yo suba con un globo aerostático, con un avión o un helicóptero, desde la Argentina, desde España, desde Alaska o desde China, si el cielo es el cielo. Yo subo, o a la luna, digamos. Da igual desde dónde yo suba, lo importante es que suba. Entonces, acá da igual si yo uso el camino de, no sé, la sexualidad sagrada,
la misa cristiana, el ritual de no sé qué, la magia del caos, cualquier cosa, ¿no? Como esa canción que dice, cada paso que doy, como diciendo cada cosa que hago, cada paso que doy, cada pensamiento que tengo, todo me recuerda a ti, ¿no? Esa canción. Bueno, se trata de eso. Ahora vamos a ver, habla ahora de qué es Dios, lo quiere definir un poco más. Entonces, en el Corpus Hermeticum, tratado número 2, verso 12, tratado 2, verso 12, dice, aquí, Asclepios le habla a su discípulo. Asclepios dice esto, esta conclusión es irrefutable, Trismegisto a Hermes. Pero, ¿qué diremos del lugar en que se mueve el universo? Que es un incorporal, Asclepios, le responde Hermes. ¿Y qué es lo incorporal?, pregunta Asclepios. Y Hermes responde, un intelecto que en su totalidad se contiene por completo a sí mismo, libre de todo cuerpo, inerrante, inerrante, es decir, que no rebota por ningún lado, impasible, ¿no? Intangible, inmutable en su propia estabilidad, contenedor de todos los seres, a los cuales conserva en el ser, cuyos rayos son el bien, la verdad, el arquetipo del espíritu, el arquetipo del alma. ¿Qué es Dios entonces?, pregunta Asclepios. Y Hermes le responde, aquel que no es ninguna de las cosas, pero que es, para todas las cosas, causa de su existencia, tanto para las cosas en general como para cada ser en particular. Entonces, ahí acaba de decir lo mismo. Dios no es ninguna cosa en particular porque es la causa de todas las cosas. Es como si a mí yo pintara cuadros y alguien me preguntara, por ejemplo, ¿ese cuadro te define? Y yo diría, bueno, un poco sí, pero no del todo, porque también pinté aquel y aquel que también me definen. ¿Y cuál es el que te define por completo? Y no hay uno que me defina por completo, porque cada vez que pinto uno soy yo expresándome. Entonces, todo lo que existe me habla de, por lo tanto es una escala de Jacob, ¿no? Que me puede hacer subir por sus peldaños hasta esa dimensión si tengo la gnosis y la eusebeia, es decir, si tengo la piedad, el corazón abierto y el conocimiento. Si no, va a ser solamente un placer y nada más. En el verso ahora 14 dice, Asclepios le pregunta, ¿qué quieres decir cuando dices no ser más de un día? ¿No? Ahí estaba refiriéndose a algo que dijo en un verso anterior. Hermes le dice, Dios no es el intelecto, sino la causa del intelecto humano. No es el aliento, sino la causa del aliento. No es la luz, sino la causa de la luz. Con estos dos nombres conviene adorar a Dios, pues solo a Él pertenecen y a nadie más. Pues ninguno de aquellos seres a los que llamamos dioses, ni los hombres, ni los daimones, pueden en grado alguno ser buenos, solamente Dios. Es decir, ¿qué es el bien? Y no puede ser ninguna de estas cosas particulares, porque toda cosa particular va a ser bien mezclada con un poquito de mal. Es decir, una mamá es buena 100% amor incondicional al niño y no, va a tener una mácula de. Entonces, ¿hay un bien absoluto? Bueno, sí hay. ¿Dónde está? Y no lo podemos situar acá o allá. En realidad es la suma de todo el bien que existe. Lo podemos ver en las cosas. A aquello lo podemos ver solo cuando se nos aparece, cuando se nos muestra y decimos, uy, mira, qué santa esta persona, o qué malvada aquella otra. Dice, Él es eso y nada más. Los restantes seres son incapaces de contener la naturaleza del bien, pues son cuerpo y alma y no poseen espacio alguno para contener el bien. Entonces, la única forma de alcanzar a Dios es, sí, fíjese esto, esto es clave, y ya entramos con esto en la vía regenerativa, que es el segundo paso del Corpus Hermeticum. Si todas las cosas son una manifestación, por ejemplo, fulanito es bueno, fulanita es buena, este perro que tengo es bueno, tienen una pizca, ¿no? Como los cuadros que puede pintar un pintor, todos tienen una pizca, un poquito de ese bien. ¿Cuál es la única manera que yo tengo de conocer al pintor? ¿Lo puedo conocer a través de cada cuadro? Me compré la Mona Lisa, la Gioconda. ¿Puedo conocer al autor? Y no del todo,
porque él no está circunscripto a ese cuadro, no es el cuadro. Y si me compro todos los cuadros del tipo, y tampoco, porque el tipo sigue sacando cuadros donde sigue mostrando otras facetas. Por lo tanto, aunque yo me compre todos los cuadros o lo capture y lo obligue a pintar todos los días, es inagotable. Nunca voy a poder conocerlo todo a través de sus creaciones. ¿Cómo puedo yo realmente alcanzar a ese pintor? Tengo que serlo. La única manera es serlo. Eso lo decía, ¿se acuerda Nicolás de Cusa cuando decía, Meister Eckhart, cuando decía, el ojo con que Dios me ve a mí es el mismo ojo con que yo lo veo a Dios. Es decir, la única forma que yo tengo de alcanzar ese bien, ese uno, ese Dios sin forma, es serlo. Y para serlo, lo que tengo que hacer es deshacerme de todo lo demás. Si yo estoy encantado con la Gioconda, y no voy a poder nunca ser el autor, consustanciarme con él, porque todavía estoy pegado a una de las partes. Entonces, no quiere decir que yo no tenga la Gioconda, la puedo tener, pero el tema es que no me obnubile con la Gioconda, porque si no, ese árbol no me va a dejar ver el bosque. Entonces, ahora entramos en la segunda parte. Hasta ahora veníamos con la vía iniciática, ¿no? De iniciación. Era toda preparatoria. Ahora entramos en la vía regenerativa. Es decir, segundo paso cuando realmente hacemos lo que llamaban los antiguos la metanoia. Metanoia, cambiar el nous, cambiar el paradigma, ¿no? Ahora empieza. La vía regenerativa no se enseña. Fíjese ya cómo empezamos. La vía regenerativa no se puede enseñar. Y uno dirá, y bueno, y entonces se puede recordar. Se puede recordar. Es decir, nadie te la puede dar. Ya la tenés. Entonces, es una gracia divina. Nadie te la puede dar. No hay un tipo que acá está. No. La recordás. Nadie te puede dar los 5 millones de euros que tenés en el banco. Ya los tenés. No te lo pueden dar. Lo podés recordar. Lo empezaste a recordar, otro te lo hizo acordar, genial. Pero ese otro no te lo dio, ya lo tenías vos. Entonces, ¿por qué ocurrió que te acordaste? ¿Por qué ocurrió que justo te cruzaste con un amigo que lo sabía y te lo recordó? Gracia divina, diríamos casualidad, porque sí, ¿no? No fue voluntad tuya. Te lo cruzaste, se dio, el otro te lo dijo y ahí lo tenés. Y te enteraste que tenías 5 millones de euros en el banco. No te lo enseñó, no te lo dio el otro, lo recordaste. Vamos a escuchar un pequeño audio que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa, con la Espada de Damocles, para que podamos seguir contando estas historias por ahí, por el mundo. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Ahí estamos entonces, vamos a meternos de lleno ya en lo que es la vía regenerativa, la vía de este camino interior. Vamos a ir para ello al Corpus Hermeticum tratado número 13, vamos a buscarlo, el 13 por aquí, 11, 13. Y vamos a ir al verso 2, vía regenerativa, qué emoción, estamos en la segunda parte. Hermes dice, hijo mío, es la inteligente sabiduría en el silencio y la semilla es el verdadero bien. Es la inteligente sabiduría con mayúscula, en el silencio con mayúscula, o sea, está refiriéndose a principios profundos, como cuando hablamos del misterio, el silencio de la meditación, y la semilla es el verdadero bien. Y el hijo le pregunta, ¿pero quién siembra, oh padre? Heme aquí totalmente perplejo. Es la voluntad de Dios, hijo mío, le dice Hermes. ¿Y de qué especie es el engendrado, oh padre? Pues no puede participar en absoluto de mi propia sustancia. Y Hermes le responde, el engendrado será distinto, será Dios, hijo de Dios, el todo en todo, compuesto de todas las potencias. Tus palabras son un enigma, padre. No hablas como un padre habla a su hijo. Claro, ya acá Tat no lo puede seguir. Hasta ahora Tat venía entendiendo, o inclusive Asclepio, su discípulo, venían entendiendo porque era la vía
iniciática, era la vía de iniciación, bueno, eran cosas más generales, pero ahora ya están perdidos, como dicen, como turco en la neblina. Entonces, este tipo de cosas, dice Hermes, no se enseña, hijo mío, sino que Dios mismo concede la reminiscencia cuando le place, la anamnesis. Fíjese, cuando le place. Entonces, acá ya fastidia. Uno dice, pero ¿y qué es esto? Entonces, que me tengo que sentar a esperar, va en contra de esa actitud que tenemos en este mundo moderno de que yo pago y que me den lo que yo quiero, porque pagué, ¿no? Yo quiero tal cosa y me la dan ya, ¿no? Vio la canción esa de Queen que dice I want it all, I want it all, I want it all and I want it now. Es decir, lo quiero todo, lo quiero todo, lo quiero todo y lo quiero ahora. Esa es la idea del café instantáneo, la comida rápida y un montón de cosas que nuestra cultura nos provee simplemente porque pagamos. Mientras que en las culturas tradicionales siempre está esto de seguirlo al gurú, a ver que el gurú tenga ganas, que me lo cuente, que me revele la verdad, y me paso y me tiro 20 años dando vuelta y el gurú no me suelta la verdad, no suelta presa. ¿Y qué hacemos? Y nada, seguís esperando. Entonces, eso le dice el padre a Tat. No te preocupes que esto no se enseña, te lo tienen que revelar. Entonces ya empieza a perfilarse otra dimensión de la cosa. La verdadera espiritualidad, la verdadera metanoia, el cambio, no lo producís vos. Porque si vos producís un cambio, no es un verdadero cambio, no es de cuajo. Cambiaste, sí, dejé de fumar, vale, sí. Ya no me enfado tanto, bien. Pero querés hacer un cambio de paradigma, no lo producís vos. Porque para hacer un cambio de paradigma, tenés que ser, vamos a poner una palabra, infectado por otra cosa. Cuando decíamos que la publicidad nos viola, ¿no? Yo voy por la calle, veo, no sé, coma tal cosa, eso me entra y me cambia, me infecta. Bueno, si yo no soy infectado por el virus de un nuevo paradigma que puede venir por un gurú, por un amigo, por un libro, un podcast, lo que fuera, no hay cambio. O sea que tiene que ser una gracia, tiene que venirme e infectarme. Sencillamente no puede nacer de mí porque yo no tengo eso. Si yo tengo un paradigma que dice la vida no tiene sentido, trabajar, dormir, comer, defenderse y nada más, ¿cómo voy a generar? ¿Con qué pintura voy a pintar yo si quiero pintar algo color verde? Si yo tengo pintura azul, por ejemplo, mi paradigma es azul. Yo necesito que alguien me inyecte pintura verde. Si no, no puedo pintar verde. Esto es lo mismo. Si yo quiero realmente cambiar el paradigma, tengo que ser infectado por otro paradigma nuevo. Y normalmente, para ir a buscar esa infección, y es una palabra fea la de infección, pero bueno, se entiende muy bien, yo no puedo normalmente ir a buscarlo porque vivo en un mundo donde no me interesa eso y ni siquiera entra dentro de mis parámetros que exista la pintura verde. No me importa en absoluto. Entonces no voy a tener ni motivación para ir a buscarla. Si yo pienso que el mundo no tiene sentido, la vida no tiene sentido, ¿por qué se me va a dar a mí por ir a buscar algo que tiene que ver con la idea opuesta? No voy directamente. Entonces tiene que ser algo que me pasa. En el Tratado 10, verso 4, dice: así sucede con quien puede ver, pues de ese también quiere Dios la existencia, y sobre todo es la causa de ella, y efectivamente todo lo restante no existe más que por eso, pues la marca propia del bien, o tat, es que el bien sea conocido. Entonces, fíjese cómo dice que hay gente que puede ver, no todos ven. Los gnósticos decían que los que veían eran los neumáticos, los psíquicos no ven y los ílicos tampoco. Entonces, los tántricos dicen que los pashu no ven, los vira tampoco y los divya, los divinos, sí. Entonces, dice que el bien, casi como que su propósito es generar gente que vea, que lo vea, pero que lo vea verdaderamente. No que vea pedacitos y se quede enganchado con esos pedacitos. Ese no ve. Entonces, dice que el motivo de que el bien exista es que el bien sea conocido. Decía Heráclito que a la naturaleza le gusta esconderse, pero al mismo tiempo le gusta mostrarse.
juega ese doble juego. Decía Jung que lo inconsciente quiere ser conocido, pero a la vez quiere ocultarse. Es ese doble juego. Entonces Tat le responde: nos ha llenado, Padre, con la buena y muy hermosa visión, y poco ha faltado para que el ojo de mi intelecto haya rendido homenaje bajo la influencia de una visión semejante. O sea, me has impactado con lo que me contaste, le dice. Sin duda la visión del bien no es como la del rayo solar, que por su naturaleza ígnea deslumbra los ojos con su luz y los fuerza a cerrarse. Por el contrario, esta visión ilumina, y tanto más cuanto más capaz se sea de recibir el influjo del esplendor inteligible. Más agudo que el rayo solar para penetrar en nosotros es, por contra, inofensivo y colma de toda inmortalidad. Está diciendo que esta visión que le está proponiendo su padre es fantástica. Se lo estoy resumiendo, fantástico. Y estamos en el 10.4 y ahora vamos al 10.15. También 10.15, vamos a ver aquí, 15. Dios no ignora al hombre, dice Hermes. Al contrario, lo conoce perfectamente bien y quiere ser conocido por él. No hablamos de Dios en el sentido de una persona, Estamos hablando de una especie de dinamismo. Solo esto es saludable para el hombre, el conocimiento de Dios. Es decir, esa búsqueda de lo sublime es lo, dice él, lo saludable para el hombre. Todo lo demás, quedarse con las partes, no. En eso consiste la subida hacia el Olimpo, ¿no? En términos griegos. Solamente con eso el alma se tornará buena. La subida al Olimpo, la subida al Monte Carmelo que plantea San Juan de la Cruz, la subida al Monte Sinaí de parte de Moisés, siempre hay una subida, un Machu Picchu, un Monte Kailash, un Monte Athos, siempre hay una montaña que subir, y subir a la montaña es salirse del valle, es tener una visión nueva de todo el valle, cosa que no tiene el que está en el valle, es poder ver con mucha más claridad cosas que no se veían. Entonces dice, en eso consiste la subida hacia el Olimpo. Solamente con eso el alma se tornará buena, pero no permanece buena siempre, se vuelve mala, y esto sucede por necesidad. Fíjese lo que acaba de decir. Entonces el hijo le dice: ¿cómo dices eso, Trismegisto? Como diciendo, ¿qué estás diciendo, papá? Y Hermes le responde: considera el alma de un niño, hijo mío. Cuando todavía no ha llegado para él el momento de ser separado de su verdadero sí, y el cuerpo al que pertenece no ocupa más que un pequeño volumen y todavía no ha adquirido su pleno desarrollo. Qué bella es, se mire como se mire, en esos instantes cuando todavía no ha sido mancillada por las pasiones del cuerpo y todavía está suspendida del alma del mundo. Está diciendo que ese niño que todavía no tiene un tinte particular, no es todavía Juancito Pérez, no empezó a aprender cosas, no tiene emociones en el sentido de emociones complejas, sino que son simplemente pulsiones muy básicas. Es decir, todavía es casi el hijo del alma del mundo, como una especie de, por una comparación excesiva, ¿no? Decir, como una planta, ¿no? Uno ve un grupo de, no sé, planta de diente de león y son todas iguales, maravillosas, pero todas iguales. Todavía no hay una planta como el Principito, una rosa domesticada que realmente tenga una personalidad. Es una rosa más, es un zorro más, según el Principito. ¿Se acuerda que domesticó al zorro? Es algo más. Entonces dice, ¿a dónde estábamos? Dijimos en el 15 aquí. Qué bella es, se mire como se mire, en esos instantes cuando todavía no ha sido mancillada por las pasiones del cuerpo y todavía está suspendida del alma del mundo. Pero cuando el cuerpo ha adquirido su volumen y ha arrancado y ha traído al alma, el alma hacia abajo, hacia las pesadeces corporales, el alma, separándose de su verdadero sí, engendra el olvido. Entonces ya no participa más de lo bello y bueno, el olvido la vuelve mala. Entonces está diciendo que hay un dinamismo en la vida entera, que el ser, el bien, el uno, el creador de todo lo que existe, su forma de crear es, una vez que manifiesta todo, como decían los gnósticos, a través del demiurgo que crea todas las cosas, Sofía agrega, cuando el demiurgo, ese Yahvé que crea a Adán, le insufla su ruaj,
su hálito vital, Sofía le mete ahí una especie de chispita luminosa, el alma, el ser, la vida. Y esa chispita luminosa que los hindúes llaman Kundalini, en la base de la columna, que tiene que ser despertada, que los alquimistas llaman la piedra en bruto, es el mal, es el caos, que tiene que ascender otra vez hasta la morada del Padre, tiene que subir el Olimpo. Entonces, esa es la maldad natural. ¿Por qué se da el mal? ¿Por qué Dios no dice, bueno, arranquemos todo desde el bien y quedémonos ahí? Porque no habría movimiento. Heráclito dice que la vida es guerra. El arjé de la vida es el fuego. Entonces, necesitamos primero desarreglar las cosas para que se arreglen después. Y cuando se arreglen las vamos a volver a desarreglar para que se vuelvan a arreglar mejor. Y cuando se arreglen mejor las vamos a volver a desarreglar para que tengan que volver a arreglarse de una manera mejor todavía. Eso es el solve et coagula de los alquimistas. Siempre una especie de más purificado, más retocado, mejor todavía. El oro todavía tiene un poquito de escoria, otra vuelta más. Eso es de lo que se trata y por eso se crea el mal. El mal es una manera de decir, arranquemos otra vez, de nuevo, vamos otra vez, otra pasada, otra vuelta, otra más. Eso es el mal. Es necesario. Por eso la figura de Satán, el corruptor, el acusador, el que uno viene todo bien y de repente algo pasa y está la caída. ¿Por qué no se quedó Adán y Eva en el Edén? ¿Por qué Dios no le dio todo fácil? No, tiene que haber una caída. Entonces, en nuestra vida tiene que haber millones de caídas y vueltas a levantarse. De eso se trata. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo descargar nuestros programas, por si se ha olvidado. Ahí va. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Así que esta regeneración de la que hablamos tiene que ver con una regeneración en el nous, el nous, que es esta idea neoplatónica que podríamos decir para explicar lo que es lo más sutil de lo más sutil de lo más sutil que usted pueda pensar, ¿no? El pensamiento más sutil que usted pueda tener. El reservorio de todos los pensamientos en semilla, ¿no? Cuando usted piensa, quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, me gusta esto. Bueno, hay, no sé, usted desea esto, pero hay un deseo con mayúsculas flotando por ahí. Usted tiene miedo a las arañas, miedo a la oscuridad, el vecino miedo al agua, pero el miedo, en esencia, bueno, el nous es, por ejemplo, el miedo, yo puedo tener miedo a algo, el vecino a otra cosa y un amigo mío a una tercera, pero lo que nos conecta a todos es que todos tenemos miedo. Bueno, ese miedo que nos hermana, ese amor que nos hermana, esos deseos que nos hermanan, esas búsquedas, esas perezas, lo que fuera, la palabra que sea, todo reside en algo que nos conecta a todos. Eso es el nous. Entonces es como volver a la semilla. Antes de que un árbol fructifique y tenga de manzanas, por ejemplo, y haya la manzana de la derecha, la de la izquierda, la de más arriba. Bueno, si volvemos a la semilla está todo ahí, antes de que se manifieste, ¿no? Bueno, de la misma manera el nous es eso. Cambiar el nous, hace falta volver a la fuente. Si usted quiere que esa manzana que salió mala a la derecha del árbol no hubiera salido así, o que cambie, bueno, usted tiene que, ya está hecha la manzana, no puede volver atrás. Lo que tiene que hacer es volver a la semilla, entender la semilla, qué pasó acá, por qué salió acá una manzana fea con esta semilla, qué indicación hay, qué patrones hay en la semilla para que esto salga así. Vamos a cambiarlo en la semilla para que el siguiente árbol, esa manzana de la derecha no salga fea. Entonces, ese cambio de un detallecito genético ahí del ADN de la semilla, bueno, eso es una metanoia, es un cambio de nous. O sea, si usted quiere cambiar realmente su vida, no un detallecito, su vida en general,
y cambiar el paradigma, tiene que volver a la fuente, tiene que conectarse no con como esa gente que dice, bueno, a partir de ahora empiezo la dieta, pero como no tiene ni idea de qué ansiedad es la que la está movilizando a comer, de nada sirve imponerse algo a la fuerza si usted no sabe cuál es la pulsión de fondo. La pulsión va a seguir ahí y usted va a seguir comiendo porque no sabe ni siquiera por qué come. Entonces, hacer una metanoia es un cambio desde el nous. Entonces, la regeneración es cambiar desde el nous, volver a la esencia. Y para eso hay que disminuir el volcarse hacia afuera. Yo tengo que olvidarme de que si me gusta fumar, caminar, comer o el sexo. Tengo que venir a la esencia. ¿Cuál es la esencia? El placer. Vale, vamos a conectarnos con mi placer. ¿Qué pasa con el placer? Después descubro que mi placer, no el placer de esto o del otro, el placer también lo tiene el vecino, el amigo, el otro. Por lo tanto, en el placer somos todos iguales. Ahora, yo tengo placer más por el helado de chocolate y el otro por el de vainilla, pero el placer es placer. Entonces, ir al nous es hacer un cambio y cuando hago ese cambio lo hago para todos. Es como el nous es el nous de todos, no es mi nous. Entonces, el tratado número 13 vamos a buscar, aquí está, verso 3, dice, Tat, el hijo dice, ¿me das, padre, explicaciones absurdas y forzadas? Sigue enfadado Tat, no entiende nada. Por ello quiero hacer una justa réplica. He nacido como un hijo extraño a la raza de mi padre. No me escondas celosamente tu ciencia, padre. Yo soy tu hijo legítimo. Expon ante mí todo el modo de la regeneración. Le está diciendo Tat, me estás cansando, no te estoy entendiendo nada, me estás hablando como si yo no fuera tu hijo. Soy tu hijo, por favor, explícame las cosas porque no siento que tengamos nada en común. Que vos estás entendiendo las cosas de una manera que no me las estás explicando bien o me estás ocultando algo, le dice al padre. Hermes le responde, ¿qué puedo decir, hijo mío? No puedo decir más que esto. Al ver en mí mismo una visión inmaterial causada por la misericordia de Dios, la eusebeia, pero de Dios, salí de mí para entrar en un cuerpo inmortal. Y ya no soy lo que era, pues fui engendrado en el intelecto, en el nous. Esta cosa no puede ser enseñada. Le está diciendo, mira, ¿sabe qué pasa? Yo se lo voy a traducir, mire. ¿Sabe lo que pasa, Tat? Así, te lo digo, mire, Filemón se lo va a decir. Mira, Tat, te lo voy a explicar así. Vos querés que tu papá te explique cosas como de papá a hijo. No funciona así, pibe. Yo, en algún momento estuve también en ese nivel tuyo de entender las cosas así. Un día comprendí algo, ¿viste? Fui al nous directamente. Hice una metanoia, hice una regeneración, un cambio. ¿Cómo querés que te explique algo que tiene que ver con todo un proceso madurativo muy difícil? Escúchame, Tat, ponete la pila, ¿eh? Le está diciendo que, desgraciadamente, estos caminos son propios de la gracia de Dios. O lo ves o no lo ves. El Tat quiere que se lo expliquen. Quiere que explicar quiere decir sacar afuera. Es decir, revélamelo, mostrame cómo son los pasos, la técnica, la tecné, para que yo pueda llegar a donde vos estás. No hay. Es como si uno le dijera al pintor Miguel Ángel, ¿qué técnica usaste para llegar a pintar tan bien? Y Miguel Ángel como mucho le podrá explicar las técnicas de dibujo, y uno las repite y le va a salir un dibujo horrible. Y uno se va a quejar a Miguel Ángel y le va a decir, Miguel Ángel, no me sale como vos. Y Miguel Ángel le va a decir, ¿sabes qué pasa? No lo puedo transmitir esto. En el libro de Chuang-Tzu hay una historia donde el rey necesita que le construyan, que le reparen una rueda. Va el que hace ruedas, constructor de ruedas, y se pone a hacer la rueda, ¿no? Y es un viejo muy anciano. Entonces el rey le dice al anciano, le dice así. Anciano, no sos muy viejo vos por estar haciendo estas ruedas. ¿Por qué no le enseñás a tu hijo, por ejemplo, y que te ayude él? ¿Y qué le responde el tipo? El tipo le dice, sí, señor, yo lo entiendo lo que me dice, pero yo intenté explicárselo, pero no hay caso. Porque la técnica de hacer la rueda es una técnica que
me ha nacido con el tiempo, yo tengo un ritmo que no le tengo que dar ni muy fuerte ni muy suave, porque si no, no sale, se desequilibra la rueda, y he descubierto que no se lo puedo transmitir. Por lo tanto, sigo yo haciendo ruedas eternamente hasta que me muera. Y esto muere conmigo, obviamente. Ese es el eterno dilema del requerimiento del discípulo al maestro: por favor, enséñamelo, dámelo, ¿no? Te pago, tomá, te pago todo este dinero, dámelo, quiero lo mismo que vos tenés. No se puede, es intransmisible. Aquí Hermes no se lo puede transmitir a su propio hijo. El constructor de ruedas no se lo podía enseñar el arte de la rueda a su propio hijo, fíjese. Estamos entonces, volvemos aquí al 13.2, ¿no? 13.2, estábamos ahí. A ver, espere. 13.3. ¿Qué puedo decir, hijo mío? A ver, vamos a ver dónde estaba. Esta cosa no puede ser enseñada y no puede ser vista con ese elemento formado de materia gracias al cual es posible ver aquí abajo. Es decir, no intentes que yo te lo explique o que lo puedas tocar con la mano. Esto es otra cosa. Es como el fabricante de ruedas. Es un arte. El arte o lo captás o no lo captás. Es una dinámica. Es algo tan sutil. Por ello, ya no me preocupo por esa primera forma compuesta que fue la mía. Ya no poseo el color, ni el sentido de tocar, ni medida en el espacio. Todo esto me es extraño. Ahora, hijo mío, me ves con los ojos, pero lo que yo soy no puedes comprenderlo mirando con los ojos del cuerpo y con la vista sensible. No es con estos ojos con los que se me puede ver ahora, hijo mío. Le está diciendo lo mismo: deja de insistir en tratar de tocarme, verme. De lo que te estoy hablando no se toca. Está más allá de toda percepción sensorial, explicación lógica. Está más allá. Vas a tener que desarrollar una cosa diferente. Vas a tener que tener una metanoia, pero ni siquiera la podés buscar. Deja que te infecte, por así decir. Deja que te impregne. Deja que te informe, ¿no? Que te dé una forma, aunque sea mi proximidad. Y puede ser, hay una posibilidad de que lo veas. Hay una posibilidad, pero no depende ni siquiera de mí, le dice Hermes. No, yo quisiera, ¿qué más quisiera que? Pero no, a veces no, uno lo ve en cosas cotidianas. ¿Qué más quisiera el profesor de guitarra que su alumno captara el ritmo, la forma? Y no, el otro, como se dice, hay gente que tiene swing y gente que no tiene swing. O sea, que baila con swing, con ritmo, con balanceo, con movimiento, y otros no, son como robots. Entonces, en esto pasa igual. Hay un toque aquí que demuestra ser no de técnica, sino de arte. Y el arte, desgraciadamente, no se enseña. Se enseña la técnica. Entonces, la técnica te arrima. Ese fue el camino anterior. Acuérdese, el camino de la iniciación. Ahora estamos en la vía regenerativa. Estamos hablando de totalmente distinto. Un salto al vacío. Es distinto, diferente. Ya no se puede manejar con los anteriores parámetros. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida y ya nos encontramos en la siguiente ocasión para seguir hablando del Corpus Hermeticum. Soy Pablo Veloso para la Espada de Damocles. Hasta la próxima. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!